Buenas. Bueno, ahí les comparto. Bueno, están compartiendo la pantalla, la están viendo todos. Sí, profe, Bien. Bueno, lo último que nos queda entonces de lo que es la parte de aceite de soja es el ver la parte de tratamiento de limpieza de las semillas, que cada proveedor va a tener diferentes know-how y qué es lo que va a buscar. Lo que siempre decíamos en todos estos procesos o en los procesos en general, es la mejor solución costo-beneficio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ellos tratan de buscar los proveedores al día de hoy? Que las soluciones sean los más integrales posibles, que sean personalizadas y confiables, cosa que ese tratamiento que se haga a los granos sea lo más efectivo posible y al menor costo posible. Bueno, dentro de eso entonces lo que empiezan es por las etapas de diseño en las cuales se hace toda la planimetría de los equipos para luego llegar a la construcción de esos equipos. Estas soluciones completas o soluciones llave en mano, ¿qué vienen a proponer? Vienen a proponer diseños y suministros en la puesta en marcha de cada planta, lo cual van a hacer que esa solución les va a permitir ahorrar tiempo, dinero, que aumenten los beneficios debido a la mayor calidad del producto y eficiencia de la planta, que era lo que nosotros buscábamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos los granos? ¿Qué necesitábamos? En general, ¿cómo queríamos que estén los granos? ¿Se acuerdan cuando Seco, hablaba? seco, Exacto, limpio, saludable. exacto. Principalmente la humedad. Después queremos que estén limpios, que no estén rotas esas semillas, que no tengan bichos, que no tengan hongos. Entonces, todo eso es lo que van a apuntar estas plantas de diseño a medida. Entonces, para todo esto es fundamental, cuando llegan los granos a la planta, ¿se acuerdan que decíamos que lo primero que se hacía era el secado y la descarga de las barcazas, que esas barcazas operan 100 días al año? Entonces, ¿y por qué no 365? ¿Qué les parece? Más allá de los Por costos. las cosechas. Ahí va, ahí va. Acuérdense que estos productos son productos estacionales. Entonces tenemos épocas de cosecha, exactamente. Por eso también el país a nivel económico piensen que dice, bueno, esta viene una buena cosecha, va a haber muchos ingresos por impuestos, esta viene una mala cosecha o inclusive también el precio internacional. Después de ese sistema de limpieza o capacidades de la fábrica, esas sí son las que van a operar los 300 días del año, porque hay granos que van a quedar, no todo se va a exportar, entonces lo que va quedando hay que limpiarlo, porque ¿qué es lo que pasaba con lo que quedaba almacenado en los silos? ¿Cuáles eran los riesgos? Y se puede prender fuego, se pueden quemar. Exactamente, los riesgos de incendio principalmente. Entonces, en la limpieza antes del secado, el tamaño de los equipos necesita ser mucho más grande, 3 veces más grande de los equipos que ingresen a la planta.
Entonces ahí ya van teniendo relaciones de diseño. Dentro de esos sistemas de limpiezas que hay, bueno, esos sistemas de limpieza van a tener que ir eliminando las distintas impurezas que van trayendo esos granos. En general, una vez que se elimina todo lo que es humedad, lo que se pasa a eliminar son los cuerpos extraños, que a gran velocidad van a evitar la pérdida de los granos. Entonces, para hacer que esto sea lo más eficiente posible, hay que tener en cuenta parámetros técnicos y económicos para poder seleccionar el equipo correcto. Entonces, ¿y por qué tenemos que limpiar? Eso ustedes ya lo saben. ¿Por qué limpiamos? Porque el espacio adicional de almacenamiento de una celda plana de 100 toneladas de soja, como dice este ejemplo, con un 1% de impurezas, significa que de esas 100 toneladas tienen 1 tonelada de cuerpos extraños. ¿Les parece mucho o poco? Es una locura. Y solamente un 1%. Entonces, si la densidad de estas impurezas es solamente 0,2 toneladas por metro cúbico, significa que estamos ocupando solamente y que estamos ocupando 5.000 metros cúbicos innecesariamente. Entonces, este volumen podríamos almacenar en total 3.500 toneladas de soja adicionales. Entonces, ¿les parece o no les parece importante limpiar? Sí, sí, un montón. Es un montón, es un montón. Y hay otro cálculo en otra presentación que anda dando vuelta, que no sé si la vieron, que también hace un cálculo similar a cuando secamos. Si secamos impurezas, ¿cuánto más de dinero estamos gastando en la operación de secado? Entonces, ¿qué requisitos nosotros vamos a exigir en esa tecnología para poder tener control? Bueno, vamos a empezar a tener tecnologías en red, claramente. Vamos a tener que estar conectados a la nube. Y por último, estar vinculados entre todas las personas involucradas en el proceso. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que se logra? Se logra tener un panorama más competitivo de lo que es el proceso y de esa manera se puede ir categorizando los distintos procesos. ¿Qué vamos a buscar nosotros entonces en la limpieza? Bueno, nosotros en la limpieza lo que vamos a buscar es una eficiencia en el secado. Si el grano ya está limpio, entonces va a obtener una humedad más homogénea a la salida de la secadora y no vamos a estar secando impurezas. Por otro lado, vamos a minimizar el riesgo de incendios de la secadora. Eso ya lo habíamos visto. Minimizar el mantenimiento de esa secadora porque no se va a ir incrustando con impurezas y a la vez se minimiza la energía consumida por tonelada durante el proceso. ¿Qué más buscamos? Vamos a buscar minimizar los problemas en el fondo del silo. ¿Qué son esos problemas en el fondo del silo? Es cuando nosotros tenemos residuos que van causando daños en los equipos, que van causando daños finales en qué? En los transportadores, en los molinos quebradores, en los molinos laminadores. Entonces, así vamos minimizando el fenómeno de segregación. ¿Y ustedes se acuerdan qué era la segregación? Esto lo nombramos en la primera clase. Cuando llegaba el camión a planta, ¿qué es la segregación? La La se- separación. Exacto, es la clasificación de los granos. ¿Y en función de qué clasificábamos los granos? ¿Qué se les hacía a los granos cuando llegaban? Aparte de los análisis de calidad, de humedad, y dentro de los calidad, ¿cuál era el principal?
sea, la cantidad de agentes extraños y eso. Sí, eso en cuanto a impurezas, pero en calidad, lo que venimos hablando del primer día, ¿qué tienen los cereales? ¿Cuál es el valor alimenticio? ¿Con qué arrancamos la primera clase? ¿Con la definición de qué? Con las grasas, Ahí proteínas. estamos, ahí estamos. Entonces, lo que se hace es acuérdense, el análisis de yodo con el índice de Lugol. Entonces, a partir de eso determinábamos las insaturaciones y a partir de las insaturaciones podíamos saber cuáles eran los ácidos grasos presentes. Y al saber cuáles son los ácidos grasos presentes, podemos separar los distintos granos para ir armando los blends correctos, porque después acuérdense que el aceite, ¿cómo tiene que ser según el código alimentario? Tiene que ser homogéneo. No puede tener diferentes composiciones. Entonces, por eso es importante la segregación. Entonces, la segregación que se da, no importa cuán intenso sea el sólido a granel que se mezcle, ni los que tengan los materiales de distinta forma o tamaño, sino lo importante acá es que qué tipo de partículas tienen, la cavidad de las partículas, la chaucha, cómo está, para a partir de eso poder después clasificarlo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de minimizar ese fondo de silo? Vamos a evitar que después queden, como dijimos, materiales extraños que los vayamos arrastrando a través de las distintas etapas del proceso. Evitar fallas prematuras de los equipos. Evitar un mantenimiento inesperado. Evitar mantenimientos deficientes debido a la falta de tiempo. Acuérdense que una parada inesperada o una parada fuera del programa de producción es un costo muy elevado para esa industria. Entonces, saber la industria cuánto le cuesta a su empresa no operar por una hora, ¿lo tiene en cuenta? Bueno, ese número es súper, súper importante. Entonces, acá lo que les decía de lo que es la limpieza, la eficiencia de la limpieza. Si nosotros recepcionamos 1.000 millones de toneladas de materia prima, ¿cuánto significa el 0,1% de las pérdidas? El 101% de las pérdidas significa 1.000 toneladas, dijimos, que es igual a 24.000 millones de toneladas. Ahora, suponiendo un precio estimativo de 330, esta presentación es vieja, recuerden, no está actualizada, no sé cuánto está el valor de pizarra de hoy de la soja, si alguien lo sigue, son $7.920 más porque estamos secando impurezas. Y si lo llevamos a 100 días, porque acuerden que decíamos que la secadora secaba 100 días, que era lo que estaban las barcazas saliendo, son $792.000. Esta sería la pérdida de la limpieza después de la secadora, si nosotros no hacemos una limpieza eficiente. Entonces, la preparación de 333.000 toneladas va a llevar a 8.000 millones. Entonces, si hacemos 33 por 24 horas, ¿no? Por 0,1 por 330 por 300 días, nos va a dar 792.000. Fíjense el costo que implica una ineficiencia en cuanto a lo que es las impurezas en los cereales. Entonces, cualquier inversión de una máquina que sea de mucho mayor calidad
¿cuánto tiempo recuperarían esta pérdida de inversión? Eso es lo que quiere demostrar este ejemplo. Entonces, ¿qué se van a eliminar y con qué herramientas? Bueno, nosotros inicialmente con las herramientas de trabajo vamos a eliminar los extra gruesos, los gruesos, finos, materiales ferrosos, livianos y piedras. Eso es todo lo que nosotros vamos a tener que ir eliminando y en ese orden. ¿Y de qué manera? En cuanto a los cuerpos extraños, los gruesos son estos: palomas, restos de plumas, animales muertos, ratas. Esos son los gruesos, es lo primero que hay que eliminar. Esto se hace a través de un scalper rotativo. El scalper rotativo, ¿qué considera? Es un cilindro, una malla cilíndrica que va girando, en la cual nosotros hacemos ingresar el material. Esto va girando y por diferencia de tamaño en la malla vamos recogiendo lo que es el material de descarga y otro tipo de materiales. Entonces, de esta manera eliminamos los primeros gruesos. Acá tienen un gráfico de cómo es ese scalper rotativo y acá tienen precisamente una persona para que ustedes puedan ver el tamaño de lo que es ese equipo. Acá tienen un scalper desarmado en el cual fíjense que tiene un eje concéntrico sobre el cual gira el equipo, y este tamaño de malla lo que hace es permite que caiga el cereal, pero que cereal y otras partículas finas, porque acuérdense que acá solamente sacamos lo grueso. Los cuerpos extraños 2 y 3 son gruesos y finos. Esos cuerpos extraños pueden ser restos de maderas, piedritas, pueden ser restos de chauchas o otro tipo de cereales. Estos se separan a través de lo que son las zarandas. Las zarandas, acuérdense de estos equipos son muy similares a los que después vamos a ver también cuando vemos la industria harinera. Cuando empiezan a filtrarse todo lo que son los polvos más finos del trigo, empiezan a aparecer este tipo de zarandas. Estas zarandas tienen la particularidad que están apoyadas sobre cilindros neumáticos, se están moviendo, tienen un movimiento vibratorio y adentro lo que tienen son mallas, pero son mallas mucho más finas que la primer malla que vimos, metálica. Generalmente suelen ser telas o suelen ser plásticos, los cuales van dejando pasar algunas semillas y no dejan pasar el resto de 2 y 3. ¿Cuál es el movimiento adecuado que tienen estas zarandas? Acá fíjense que están los tornillos sobre los cuales está apoyada y tiene este tipo de movimiento. Es un movimiento oscilatorio y a su vez de ese movimiento oscilatorio tiene un movimiento ascendente y descendente. Esta conjunción de ambos movimientos es lo que hace que sea el movimiento adecuado para poder eliminar ese tipo de impurezas. Luego, por último, tiene una determinada pendiente. Entonces, fíjense que por la pendiente van cayendo los diferentes tamaños de las partículas y cuerpos extraños diferenciados de lo que son los cereales. Acá tienen un sistema de autolimpieza, como va extrayéndose todos los finos por arriba y el cereal va cayendo por abajo. Estos finos, vieron que yo les dije que teníamos como, era mucho más el filtro, mucho menos permeable, eran más
tipo telas o tipo filtros plásticos, no en la malla metálica que veíamos en el scalper. Bueno, acá tenemos diferentes arreglos de lo que pueden ser esas mallas. Esas mallas, fíjense que acá tienen un arreglo del 65% del área abierta y acá tienen un arreglo del 40% del área abierta. Menor, ¿se dan cuenta dónde está el área de apertura? Exactamente, en los cuadrados. Bueno, y por último, tenemos que ir extrayendo los materiales ferrosos. Y esto ya lo habíamos visto también en lo que era el aceite de girasol. ¿Cómo extraíamos los materiales? Exactamente, con detectores de metales y con grandes imanes. ¿Por qué? Porque todos los equipos que vienen acarreando esto, imagínense el scalper, que es todo metálico y que se está moviendo a una alta velocidad y el impacto es permanente. Es muy común que algún pedazo de alguna pieza se suelte. Entonces allí, ¿qué es lo que sucede? Van acarreando este tipo de materiales. Entonces, ¿con qué se los ataca? Con estas trampas magnéticas. Estas trampas magnéticas lo que hacen es por magnetismo, obviamente, por fuerza magnética, van reteniendo todo lo que son las distintas piezas que pudieran llegar a quedar. Y por último, ¿qué nos quedan? Nos quedan los restos más livianos, que estos más livianos son mucho más difíciles de eliminar, ni con el scalper, ni con la zaranda, ni con la, el- las ondas magnéticas. Entonces, ¿con qué se van a extraer estos livianos? Bueno, estos livianos se van a extraer a través de sistemas de aspiradores, de multiaspiradores. Entonces, ya lo que hacen es aspiran con aire caliente y por diferencia de la densidad de esas partículas, porque recuerden que ya esos últimos finos ya son como polvos prácticamente. Entonces, esos últimos finos se extraen por diferencia de presión de aire a través de lo que son estos multiaspiradores. Estos multiaspiradores, ¿en qué consisten? Como les decía, este es, por ejemplo, una partícula. Las partículas pueden tener diferentes tamaños y diferentes densidades. Y a su vez, también pueden tener diferentes formas. Entonces, ¿cómo se los trata? Bien, se alimenta los granos con todos esos finos que van quedando y se les hace circular aire liviano que se hace ingresar cuasi en contracorriente. Entonces, ese aire liviano lo que hace es, va a arrastrar esas impurezas que fíjense, si ven acá ustedes en la mano de la persona, imagínense si tienen granos de soja, los granitos de soja van a ser, acá tenemos un grano, por ejemplo, más grande que todo lo que son las impurezas. Y las impurezas van a ser más livianitas. Entonces, las impurezas, ese aire caliente se las lleva y el grano va cayendo. Entonces, por acá va cayendo ya el grano limpio y todas las impurezas las va extrayendo el aire caliente. Este esquema que ustedes ven acá es este equipo, que lo tienen cerrado acá.
Y ahora tenemos el sistema de cómo es ese multiaspirador. Bueno, en primer lugar es este que nosotros decimos, bueno, cargamos los granos, hacemos ingresar el aire, recibimos los granos limpios y todas las impurezas van subiendo por acá. Esas impurezas son recolectadas en lo que es un ciclón y por este sistema de ciclón son eliminadas las impurezas y nuevamente el aire es recuperado para volver a usarse ese aire nuevamente en el proceso. ¿Qué se logra con eso? Exactamente, una mayor eficiencia de ese proceso, porque el aire lo que hace es acarrea las impurezas en este ciclón. El aire acá caliente las arrastra. Acá en este ciclón se enfrían. Al enfriar, ¿qué pasa? Caen las impurezas y el aire caliente es recuperado. Entonces, y acá tenemos el mismo ejemplo, nada más que agrandada la imagen para que ustedes puedan ver cómo van cayendo los granos y cómo se van arrastrando todas las impurezas de los finos. ¿Cómo es ese sistema de recirculación de aire? Ese sistema de recirculación de aire puede ser parcial o puede ser completo. Bueno, entonces acá lo tenemos explicado. ¿Cómo sería? Nosotros tenemos que acá tenemos la inyección del producto. Acá tenemos el producto limpio. ¿Queda claro? El aire caliente viene por acá, va a ingresar, se va a llevar todas las impurezas y va a ir y va a ingresar al ciclón. Ese ciclón, al enfriarse el aire, van a caer los finos y ese aire va a volver caliente, va a volver frío y se va a reciclar nuevamente, perdón, acá vuelve caliente y se va a volver a reciclar y va a volver a seguir el proceso. Este es el reciclado completo de ese aire. Hay otro tipo de reciclado en el cual es un reciclado parcial. Y ese reciclado parcial es el que observamos acá, donde parte del aire se va extrayendo. ¿Por qué se va extrayendo? Porque se va enfriando y va perdiendo eficiencia. Acuérdense que el aire se calienta cuando ingresa acá. Ese tipo de ciclón tiene diferentes formas de diseño. ¿Y ese diseño de qué va a depender? Va a depender, como ustedes dicen, de la eficiencia. Ya se pueden ir dando cuenta cuál es la variable de control acá. La salida, pero ¿qué analizaríamos? Exacto, la temperatura del aire y qué otra cosa más. Caudal. Caudal. Bien, 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 bien. Bueno, acá tienen una figura de lo que es el ciclón. Estos ciclones son los mismos que vamos a ver que después se utilizan en la industria láctea. Cuando se hace el secado de la leche en polvo también tiene partículas finas, porque las gotitas que van secándose de leche en polvo no son todas homogéneas cuando van tocando la pared del horno. Entonces tiene también un sistema de aspiración y de recuperación de finos de ciclones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando ustedes tengan que recuperar finos de cualquier tipo de procesos, la operación de extracción de finos
es a través de ciclones con aire caliente. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profe. Esta es una operación que va más allá de lo que es en sí el grano este de soja. Bueno, con esto, chicos, terminamos lo que es aceite de soja. Quiero mencionarles algo puntual y aguárdenme, por favor, respecto del aceite de soja. Ah, ay, ay, ay. Acá estoy. Esto es importante. Nosotros vimos el proceso de obtención de aceite, aceite de girasol. Hoy vimos lo que es aceite de soja. La diferencia entre el aceite de girasol y el aceite de soja es que el aceite de girasol se extrae primero por prensado y en algunas plantas queda solamente en la etapa de prensado y luego se extendió a lo que es la extracción por solvente, ¿sí? Que vimos todo lo que es solvente por hexano. El aceite de soja, el aceite de soja directamente se obtiene por extracción con hexano. Esa es la diferencia entre aceite de soja y aceite de girasol en cuanto al proceso de obtención. Por eso vosotros no volvemos a dar aceite de soja el proceso de extracción porque ya lo dimos cuando dimos el proceso de extracción de girasol. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Yo lo repetí también en varias oportunidades en la clase cuando di aceite de girasol, que al principio el girasol no se extraía por solvente y después las plantas de a poco fueron agregando ese tipo de operación para optimizar sus procesos. ¿Sí?
Bueno, ¿qué es lo otro que nosotros tenemos acá? Bueno, dentro de esta unidad, lo que también tenemos es la presentación de biocombustibles. ¿Y por qué teníamos la presentación de biocombustibles? ¿Qué dijimos que eran los biocombustibles? Los biocombustibles son dentro de los subproductos de la obtención de aceites. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos el producto principal en esta industria es el, es el aceite, obviamente, pero teníamos dos subproductos. Por un lado, los biocombustibles y por otro lado, lo que era las lecitinas. Entonces, el biocombustible es cualquier combustible que derive de la biomasa de los seres vivos o del desecho de su metabolismo, hasta inclusive como el del estiércol de vaca. ¿Qué es lo que tiene ese biodiesel? Bueno, a través de lo que es la biomasa, que son todos los residuos orgánicos que están tratados a través del sol, nosotros podemos obtener biocombustibles. Esos biocombustibles pueden ser líquidos, pueden ser sólidos o pueden ser gaseosos. En Argentina, el 52% de la energía eléctrica nosotros la producimos en centrales térmicas. Sabemos cuál es la matriz energética de Argentina. Y en esas usinas hidroeléctricas solamente el 4% es nuclear. Todo el resto es de otras fuentes. Entonces, la biomasa, al igual que las renovables, de a poco van insertándose en lo que es esa matriz energética argentina. Entonces, ¿cuál es la relación de esas energías en el mundo? Bueno, la biomasa como tal es el 65% de esas otras energías que hay en nuestra matriz energética y en el mundo también. Acá tienen la definición para estudiar lo que es el biodiesel y dónde nosotros podemos utilizarlo. Bueno, claramente para automóviles, colectivos, camiones, embarcaciones, trenes, aviones. Y ese biodiesel puede ser de mezcla de girasol o bien puede ser puro. En Argentina, ¿cómo se utiliza? Bueno, ese biodiesel en Argentina se utiliza el 56% en la carga y transporte, el 20% en lo que es el sector agropecuario, el 14% en el de pasajeros, 6% de particulares, 2% ferrocarriles y casi nada en lo que son embarcaciones. Si nosotros analizamos la situación mundial del aceite vegetal, vemos que la producción de los aceites va creciendo año a año. Y entonces acá esto ya nosotros lo teníamos, todo esto voy rápido porque esto ya nosotros lo vimos. Estos son todos datos y gráficas a tener en cuenta cómo va incrementándose la capacidad de aceite. Y entonces, ¿en nuestro país tenemos plantas de biodiesel? Sí, claramente. Tenemos en Puerto San Martín, San Lorenzo, en Villa Gobernador Galvez, en General Lagos y en Arroyo Seco. Y estas son las capacidades de producción de cada una de esas plantas. Y fíjense que Santa Fe es una de las zonas que más centralizado tiene la producción de biodiesel. ¿Cómo hacemos ese biodiesel? Bueno, nosotros partimos a través de la oleaginosa, que es la fotosíntesis, la semilla, obtenemos el aceite y el refinado. Todo esto nosotros ya lo estudiamos, ¿sí? Una vez que nosotros refinamos ese aceite, vamos a obtener lo que es la glicerina. Esa glicerina, nosotros a través de
la extracción, o sea, a través de una transesterificación, vamos a extraer la glicerina. Acuérdense que la glicerina estaba en esos triglicéridos. La vamos a extraer con lo que es soda cáustica. Y se va a convertir a través de un proceso químico en biodiesel, el cual va a servir como combustible y energía para diferentes vehículos. Ese es el circuito. ¿Bien? Entonces acá tienen la explicación de lo que vimos recién. ¿Cuáles son los elementos básicos entonces? El aceite vegetal, el alcohol, que es el metanol, y un catalizador, que es el metilato de sodio. ¿Cuál es el diagrama de producción? Bueno, cuando nosotros cómo analizamos un diagrama de flujo, ingreso de materias primas, transesterificación para recuperar la glicerina, luego separamos la glicerina del alcohol y recuperamos el metanol. Esa glicerina, a través de un proceso, obtenemos el biodiesel purificado y la glicerina se separa para el acondicionamiento y utilización en usos farmacéuticos. Acá tenemos el diagrama de flujo, donde podemos ir viendo los diferentes tipos de equipos. El equipo principal, ¿cuál les parece que sería a ustedes? El equipo principal es donde nosotros vamos a realizar la transesterificación para luego pasar a la separación de las fases y de ahí ya nos quedamos con la glicerina como subproducto, lavamos todo lo que es el biodiesel y recuperamos todo lo que es el metanol. Esperen que enchufo la compu y traigo agua, chicos. Bueno, acá tenemos cuáles son las variables críticas en la transesterificación. Tenemos que ver que el metanol tenga un excedente entre un 80 y 85%. Ese es el punto 1. Tenemos que controlar el metanol. Tenemos que controlar el metilato de sodio, que es nuestro catalizador, que debe estar al 30% en la solución de metanol. Entonces, esa cantidad es el 0,5% del aceite. Luego la temperatura. Esta temperatura la tenemos que tener limitada a 65 grados, porque al igual que nos pasaba con el hexano, nosotros no podemos pasarnos de la temperatura de ebullición, si no nos quedaríamos sin metanol. Y la presión, por último, porque la reacción se lleva a cabo a presión atmosférica. Bueno, acá tenemos a modo de ejemplo cómo sería el balance de masa del aceite que está entrando, el metanol y el catalizador para llevarse a cabo la transesterificación y obtener el biodiesel y la glicerina. Como dijimos, el equipo principal, ¿quién era? Es el reactor. Bueno, este reactor
es un reactor de lecho fijo que opera en condiciones de temperatura y presión controladas. Esto lo vimos en procesos 1. Esta reacción de transesterificación se lleva a cabo en una serie de reactores en serie, lo que va a permitir que sea mayor la eficiencia y conversión de esa materia prima. Fíjense que la conversión que se logra es del 98%, es una conversión muy importante y tiene un bajo consumo de energía, tiene menor generación de residuos y una flexibilidad a la elección de las materias primas, porque las materias primas en este caso van a ser homogéneas o no. El aceite que vamos a recibir de las distintas plantas. No, ahí no. Exacto, eso les iba a decir. Aparte, también piensen que los aceites que compran son los aceites que ya no se pueden vender para aceites comestibles. Entonces, acá tenemos, esperen que les voy a sacar esto, así lo pueden ver bien. Y exactamente, y que no tienes tanta temperatura, va a pensar que lo hace a 50 grados. Y tenés la glicerina como subproducto. El problema, y no, tenés refrigerantes y el tema del biodiesel, lamentablemente, más allá del proceso, es la cuestión de mercado, porque entra en juego con el precio de todos los combustibles. Entonces hay épocas que conviene y hay épocas que no conviene. Entonces eso hace que pobre todas las plantas padezcan esta situación. Bueno, acá tienen nuevamente el diagrama de flujo. Vieron que dijimos que eran reactores en series. Fíjense que la temperatura en el primer reactor es 58 y 47. En el segundo ya baja a 45 y 35 para ir ya obteniéndose el biocombustible. Y por otro lado, vamos recuperando todo lo que es el metanol y la glicerina. Bueno, hay diferentes posibilidades de ir optimizando también estos procesos. Entonces, una de las finalidades es el lavado con éster metílico. El lavado con éster metílico es porque todavía esta fase va a tener mucho metanol, glicerina y jabones. Y entonces, vieron que dijimos que los jabones también podrían ser utilizados. Entonces, de esta manera lo que se hace es se neutraliza el catalizador con la adición de ácido clorhídrico. ¿Dónde tenemos eso indicado? Acá. Para poder sacarle el resto de metanol, porque se acuerdan, las reacciones químicas tienen el 100% de conversión. No. No, acuérdense que siempre nos quedaban restos de materia, cuando nosotros teníamos reactivos nos daban productos más reactivos en menor proporción, porque se acuerdan cómo eran las curvas, que una crecía y que la otra decrecía, pero que nunca llegaban a cero. ¿Mm? Bueno, acá tienen los esquemas de lo que son las torres de lavado. Esta etapa de esta torre de lavado se realiza con una contracorriente que se va a llevar el resto de glicerol, metanol y va a circular a la unidad de purificación de la glicerina. Luego tenemos otro equipo que es el preseparador. Este preseparador lo que va a hacer es, por una diferencia de presión, va a ir lavando todos estos arrastres y va a ir produciendo el acompañamiento de toda la glicerina con todas las sustancias que se desean remover.
Y de esa manera vamos a llegar a lo que es el recupero del metanol. Esto es otra de las cuestiones también que hacen eficiente a este proceso. Acá tenemos las torres de destilación. El metanol, al igual que el hexano, se extrae por destilación. ¿Por qué? Porque ¿qué ventaja tiene la destilación? ¿Qué es lo que nos permite separar qué? Por diferencia de puntos de ebullición, ¿se acuerdan, chicos? Y acá tienen ¿qué sería? ¿Se acuerdan? De una torre, ¿qué sería esto? Eran los platos, profe. El plato. ¿Y esto qué es? Chiquititos. ¿Qué son del plato? Uno, dígalo. No me acuerdo si eran los tubos o las campanas, no me acuerdo. ¡Ay, campanitas, las campanas! Exactamente. Eran las campanas burbujeadoras. Exacto. Muy bien. Y por último, como todavía ese biocombustible arrastra un resto de agua, lo que se hace es un secado para obtener finalmente ese dióxido de ese biodiesel con menos del 0,03% de agua. Sería un combustible casi puro. ¿Por qué no lo obtenemos puro? ¿Cuál es el limitante? En la destilación, ¿se acuerdan? Que nunca llegábamos a los compuestos 100% puros. ¿Mm? Bueno, y de esta manera tenemos entonces, chicos, lo que es el proceso del biodiesel. ¿Sí? Después viene ya lo que es la purificación de la glicerina y demás, pero ya les queda a ustedes a título más que nada informativo. ¿Sí? Bueno, hasta acá, chicos, es industria aceitera. Ya la semana que viene arrancamos con el último tema que entra dentro de lo que es el primer parcial. Vamos entonces ahora a ver todo lo que es el tema de tomo asistencia hoy y si alguno tiene asistencia de los días anteriores, quiere que le corrija, que lo acomode, lo hacemos. Bueno, Abel estaba, Albanesi, Acá, profe. Alegro, ¿no está Mateo? Apendino, Presente, profe. ay, sí, estuviste hablando. Badino, María Florencia, Benavides, Presente, Benavides. Bertinat, Presente. Bisuti. Dio el presente en el chat recién. Ah, bueno, gracias. Blasi, Blasi estaba, pero se fue también. bueno, Blesi, Acá, profe, presente. Broshi, Chavasa, Colombo, Presente, profe. Copari, Presente. ah, de la Riesta, Acá presente, profe. Escobar, Presente, profe. Esteibar, Presente. Gago, Presente. Gazaniga,
Genovesio, Presente. Girotti. Ah, bueno. Gómez, Jababi, Presente. Iribarren. ¿No? Jimeno. Jimeno. Tampoco. Quisca viene a la mañana. Lima. Presente. Llobet. Presente. López Facundo. ¿Está? Laurent. Mac. Mac. ¿No? Mansilla. Presente. Mascarelli. Presente, profe. Mendoza. Meroy. Bonateri. Se me fueron. Están de viaje. Navarro. La profe presente con Zoom. Pieristey. Ragno. Torrisi. Presente, profe. Velasco. Presente. Sayeta. Presente en Zoom, profe. Muy bien. Sí, son 2 clases. Y después ya tenemos el parcial. Bueno, déjenme que cierro acá los temas. Bueno, ¿alguien necesita que le cambie alguna asistencia, que de otro curso, de otro horario? Si no, los que ya están se pueden retirar, la clase terminó. Hasta luego, Bueno, profe. buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, igualmente. Chao, profe, gracias.